¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, licenciado. Buenos días, Buenos Lice. Buenos días, Lice. Buenos días, licenciado. Tiene que falta rato para que la sacamos, que se está aquí. Buenos días, Lice. Licenciado, muy buenos días. Aquí está. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, seguir directamente trabajando en las actividades. Si tal vez nos hace falta algún documento, algún certificado en la institución, por favor, presentarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, en este caso, estar pendiente siempre en la documentación, en tratar de estar al día en las pensiones, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, la anterior semana estábamos avanzando en nuestro contenido, ¿sí? Y pues estábamos revisando un poco, ¿no? Acerca directamente del Islam, y, bueno, perdón, del humanismo, ¿no? Que obviamente pues destacaba directamente como una de las corrientes más importantes del pensamiento, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué era la fe? Que la fe, que la fe, Aide. ¿Qué era la fe? Si recordamos un poquito. Lice, buenos días. Buenos La días. fe mueve La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Muy bien. ¿Qué Ya. más es la fe? La fe es también La fe mueve montañas. creer Muy en bien. algo superior a ¿Qué más es nosotros. la fe? La También fe puede es el ser creer en la algo fe, que no se ve. también puede Ya, ser muy la bien, fe es la excelente, ¿no? seguridad, la fe es la seguridad o la confianza en una persona también puede ser. Ya, muy bien, excelente. Es la certeza, obviamente, pues, de tener la creencia, ¿sí? Dentro del ámbito, sí, personal o religioso, en donde detalla directamente la existencia de un ser divino, ¿no? Ahora, prácticamente podemos determinar, sí, que el crecimiento que ha tenido el ser humano siempre ha sido acompañado, pues, de la fe, ¿no? Bueno, y hoy en día, como ustedes saben, existen una cantidad ilimitada de religiones. Cada uno de nosotros obviamente tiene su propio punto de vista, su propia cosmovisión religiosa. Y en algunos casos, pues también existen personas que son ateas en general, ¿no? Entonces, miren, interpretamos la religión a nuestro punto de vista. Ahora, ¿qué era la razón? Si me hacen un acuerdito. ¿Cómo nos ¿Qué dijo? es la razón? La ¿O qué razón. será la razón? Mm, La razón puede ser o sea, tener conciencia de nuestros actos. Ya puede ser, muy bien, la conciencia de nuestros actos. ¿Qué más es la razón? La razón es la capacidad de tener y pensar las decisiones que Ya, uno muy toma. bien, excelente. Ay, este micrófono. La O Si bien tiene es la, cierto, nosotros o podemos tienen razón. interpretar, ¿no? Que la razón como tal viene a ser el cúmulo de conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, pues tanto
en el Renacimiento y en el humanismo, establecieron estos parámetros, ¿no? En donde buscaban de una u otra manera en el siglo XVI, siglo XIV, siglo XV, XVI, XVII, en donde prácticamente buscaban con el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Lograr directamente enfocar, ¿sí? En lo que se conoce como nuevas teorías en general, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, en este caso, ¿no?, que tenemos diferentes supersticiones hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando se nos rompe un vidrio, cuando se nos cruza un gato negro, independientemente, pues, podemos determinar lo que es la buena suerte y la mala suerte en general, ¿no? Entonces, dentro prácticamente de nuestras posturas del conocimiento, mantenemos todavía, pues, algunas supersticiones, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen que no existe el mal aire, otras, obviamente, pues, que sí lo existe y que obviamente, pues, se utilizan diferentes formas para curar el mal aire, ¿no? Por ejemplo, ¿les ha dado mal aire alguna vez? Sí. Sí, Sí, claro. y eso es feo. O el mal viento. Excelente, El mal muy viento. El mal bien. viento. Entonces, bien, Sí, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que obviamente este tipo de situaciones, en este caso, ¿no?, no podemos en este caso establecer lo que son con pruebas reales, ¿no? Pero en fin, científicamente, en este caso, podemos establecer de que en posturas teóricas no existe lo que es el mal aire. Sin embargo, en este caso, ¿no?, a pruebas personales podemos determinar que sí existe y a su vez pues existen diferentes formas de quitarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos mal aire, ¿qué tipo de instrumentos o qué tipo de herramientas podemos utilizar para el mal viento? la hierba, el Bueno, huevo. colonia. Le soban el huevo, se pone Sí, colonia. La Ya, colonia muy de Tabaco bien. también bandido. saben decir que es bueno. Excelente, muy bien. También logramos Limpiar con determinar, cabresto. ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, pues, en ese sentido, tanto el humanismo como el renacimiento se enfocaron directamente a mejorar su conocimiento y eventualmente empezaron a dar diferentes leyes, diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ley nos dejó Isaac Newton? La teoría de la gravedad. De El libro la de la relatividad. Casi, casi muy bien, el de la gravedad, ¿no? Prácticamente, pues, estableció lo que son parámetros en donde se vio, sí, según algunas imágenes, algunos historiadores, que él prácticamente estuvo bajo un árbol y justamente una manzana, sí, en ese caso, cayó al piso, ¿no? Y eso eventualmente logró directamente establecer esa nueva teoría, ¿no? Si bien es cierto, en esos momentos prácticamente era muy difícil establecer una nueva teoría, ya que la religión controlaba todo, ¿no? Entonces, si existía alguna teoría que no estaba en mención a Dios, eventualmente pues era desaparecida y a la persona en su momento que creaba esas teorías, eventualmente eran perseguidas, ¿no? Uno de los organismos más fuertes y más instauradores, por decirlo así, que tuvo la iglesia, y fue un organismo bastante terrible en el tema de esclavizar, en el tema directamente de someter a otras personas que tal vez tenían otras posturas religiosas, fue el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Hemos escuchado alguna vez de ese tribunal? Sí, Excelente, muy bien. El Tribunal de la Santa Inquisición eventualmente era un organismo dentro de la iglesia que castigaba a aquellas personas que tenían otro tipo de religión o eran herejes en general, ¿sí? Entonces tenían pues una serie, sí, de herramientas de castigo. Según su visión, en este caso, el castigar a una persona prácticamente simbolizaba la purificación del alma y del cuerpo. ¿Sí? La mayoría de las personas, en este caso, que fueron ajusticiadas por el Tribunal de la Santa Inquisición, prácticamente eran inocentes, ¿no? Ahora, y en esa época también empezaron directamente a quemar más a mujeres,
porque obviamente para aquellos años las mujeres empezaron a curar enfermedades mediante medicina natural, ¿sí? Y obviamente el sacerdote, la religión, no lo veía con buenos ojos porque consideraban pues que tenían algún pacto con algún ser endemoniado, y obviamente pues empezaron las acusaciones y consideraban pues como brujas en general, ¿no? Y también para aquella época y con el Tribunal de la Santa Inquisición empezaron también a matar algunos animales que tenemos en casita. ¿Qué animal será? El gato. El gato. El El borrego. gato, muy bien, ¿no? Porque obviamente ellos consideraban de que el gato tenía pues algún pacto, en este caso con el diablo, con Satanás, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eran posturas sumamente complicadas, sumamente difíciles de mantener, ¿no? Entonces aparecen lo que son teorías, aparece lo que son disciplinas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es la madre de todas las disciplinas? Madre de todas las disciplinas. La madre de todas las disciplinas. Sería, ¿Cuál es la materia o la disciplina considerada directamente como la madre de todas las disciplinas? ¿Cuál será? La Yo he escuchado la filosofía. pareja. Ya, muy bien. ¿Qué significa el término filosofía? mm, A ver, dígase en este momento, ¿qué significa el término filosofía? Pregunta de examen. ¿Qué significa? ¿Cómo dijo Luis Alfredo? La madre de Muy todas bien. las ¿qué? La madre de todas las ciencias, la madre de todas las disciplinas, ¿no? Conocida directamente como la filosofía, ¿sí? La filosofía prácticamente apareció en la antigua Grecia y obviamente pues fue una disciplina que englobaba todas las materias que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? Justamente con uno de los máximos representantes de Grecia, hablando de Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes, bueno, algunos representantes que se enfocaban, ¿sí?, a la naturaleza, a sus fenómenos, y no más bien directamente al concepto religioso, ¿no? Platón en algún momento decía que nosotros tenemos o venimos del mundo de las ideas, ¿sí? Entonces, él decía en este caso que las cosas existen solamente porque nosotros las pensamos, ¿sí? Entonces, si en este momento ustedes están pensando que tienen clases conmigo y yo también estoy pensando lo mismo, eso quiere decir en este caso que tenemos una buena conexión, ¿no? Y por ende, directamente nosotros, sí, en este caso, tenemos clases al día de hoy y somos personas inteligentes, ¿no? Entonces, son factores que obviamente destacan, ¿no? El crecimiento del ser humano. Ahora, si yo preguntara, hablando de las supersticiones, ¿qué tipo de supersticiones tenemos al día de hoy? Hay muchas. Por ejemplo, puedo hablar una de de mi tierra, Esmeraldas. Muy bien. Hay un dicho, hay un mito que existe que se llama, es una mujer que se llama la Tunda. Ya, muy Es bien. mitad vampiro y mitad pez, que atrae a los hombres a sus fauces, al bosque o al mar, y los desaparece. Ya, Es muy una bien. historia de Excelente. norte de Kit de Esmeraldas. Muy oye, bien. ¿Y esa tradición todavía se mantiene hasta el día de hoy? Supersticiones. Bueno, perdón, las Sí, todavía supersticiones. Muy cuentan bien. esa historia para los muchachos de hoy en día no salgan tan de noche. Las mayores cuentan a sus hijos para que no salgan tan tarde, lleguen rápido a la casa. Excelente, muy bien. Entonces, son posturas que nos destacan, ¿no? Por ejemplo, acá en Quito, ¿qué leyenda tenemos? ¿O qué superstición? La caja Se tiene ronca. mucho la leyenda de Cantuña, todas esas cosas. Muy bien, Cantuña, la caja ronca. ¿Qué otro tipo de leyenda más tenemos?
El gallo en mi de tierra, campanario. la loca viuda. La casa La El viuda. padre Almeida también. El padre Almeida, muy bien, la casa 1021, excelente, ¿no? Tenemos pues directamente, ¿no? Algunas leyendas que son tradicionales de Quito. Ahora, leyendas del Ecuador. Vamos a nombrar 5 nada más. Fuera de las que ya nombramos, 5 más. Tenemos un montón. La, puede ser la leyenda de Yambo, La de Yambo, ¿cuál es esa? la que cae una campana, no sé si ha ido de Ambato a Salcedo, ahí de Yambo, en la laguna de Yambo. La laguna de Yambo, muy bien. ¿Qué dice la Es muy leyenda? reconocida, es muy reconocida. Los Restrepos. Ya, bueno, eso ya es otra situación, muy La, bien. la leyenda de la Virgencita de Narcisa, del Jesús, Eh, el Nogol. tapada. La leyenda de Tapada, Cantuña. de Ganduña, bueno, ya las que tratamos, excelente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que existe una gran variedad aquí en el Ecuador, ¿no? Ahora, si bien es cierto, son tradiciones, ¿sí? En este caso, que no mantienen lo que son pruebas reales, ¿no? En algunos casos, pues la mayoría de las personas dicen o establecen lo que son diferentes tradiciones, ¿sí? En donde eventualmente nosotros no podemos establecer si son verdaderas o falsas, ¿no? Pero son costumbres y tradiciones que se han mantenido de generación en generación, ¿no? Ahora, también se mantiene en el caso directamente de los fantasmas. ¿Nosotros creemos en los fantasmas tal vez? Sí existen. Sí, sí, sí. Ya, muy bien, excelente. Yo Podemos realmente no determinar. creía en esas cosas, pero sí me ha pasado situaciones medias extrañas. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, pues mantenemos el algor, si hablando directamente de tradiciones, de leyendas, de hechos que todavía nosotros, en algunos casos, no podemos explicarlos, ¿sí? En algún momento estuvimos en casa, se cerró la puerta, en algún momento se movió algo, escuchamos alguna voz, ¿sí? Entonces, son situaciones que obviamente nosotros no podemos explicarlas. A pesar directamente de que la ciencia, la tecnología sigue avanzando con el pasar del tiempo, todavía pues no logramos determinar algunos factores, ¿no? Pero en fin, el conocimiento sigue en constante crecimiento, ¿no? Entonces, miren, si antes nosotros teníamos, por ejemplo, un celular, estoy hablando del año 2000, que prácticamente era pequeñito, era muy pesado, era muy grande, ¿sí? Tenía lo que es una dificultad para llevarlo. Hoy en día todo eso ha cambiado, ¿no? Si recordamos el primer modelo de teléfono que hemos tenido y lo comparamos con el actual, ¿qué cosas han cambiado? El peso, el tamaño, Muchas cosas, lo que ha cambiado. Antes decían, el ladrillo decían al Nokia el 61. no que le decían Rafaelo también. Ujú. Muy bien, el Rafaelo, excelente. Hoy en día ha cambiado y se han hecho más delgados, más avanzados, tienen más memoria. Antes no tenía memoria, tenía solo un juego, el Nokia. La tecnología. Excelente, muy bien. Teníamos diferentes modelos, ¿no? El Nokia, el Pero era para 1100, llamar. Ahorita, por ejemplo, es como excelente. para Antes solo tenían mensajes de texto. para investigaciones, para todo tipo de preguntas. Muy bien, pero sobre todo para la comunicación. Antes del celular, nosotros cómo nos comunicábamos directamente con familiares que vivían lejos, sí, por ejemplo, ¿no? Digamos, familiares que vivían en el exterior y nosotros pues vivíamos aquí en el Ecuador, necesitamos enviar alguna cartita, algún mensaje, ¿sí? ¿Cuánto más o menos se demoraba en llegar? 3 meses. Semanas o a veces meses, por cartas. Unos Excelente, 3 muy meses para bien. llegar.
Sí, 3 meses porque mi Sí, era mamá por vive aéreo. 5 años en Si era por marítimo, un par de meses. Muy bien. Entonces, miren, par de meses en general, ¿no? Entonces, en este caso, al enviar el mensaje y obviamente al esperar que nos reenvíen la información, reenviar el mensaje, también teníamos que esperar un tiempo determinado, ¿no? Entonces, gracias a la información, a la comunicación, al desarrollo tecnológico, ahora nos podemos comunicar directamente con personas que viven, en este caso, ¿no? En el exterior, que viven en lugares remotos del Ecuador y que obviamente, ¿sí? Con la tecnología nosotros podemos interactuar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué redes sociales aparecieron a raíz de la tecnología? el Facebook, Twitter, WhatsApp, El Era Face, el el Wi-Fi, Instagram, Instagram, TikTok, el después Face. Facebook, Instagram, TikTok. Google. Telegram. Aparecieron muchas aplicaciones que a hoy en actual Excelente, muy bien. Redes sociales, ¿no? Que nosotros tenemos la gran mayoría hasta el día de hoy, ¿no? Y obviamente, pues, nos sirve para tener información, nos sirve directamente para contactarnos y pues esa situación también ha cambiado. No sé si recuerdan que en su momento también teníamos una red social, la primerita que apareció, que era conocido como el Hi-Fi. ¿Se acuerdan tal vez? sí, ese sí, ese. Primerito el hi-fi. El primero era Hi-Fi, después de eso le reemplazó Facebook. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, aparecieron lo que son redes sociales, las formas de comunicación. Por ejemplo, yo quiero averiguar sobre acerca de alguna cultura, de acerca de algún pueblo, de alguna nacionalidad, de mi territorio o fuera directamente de ello en el mundo, nosotros podemos ingresar al internet, buscar películas, series, videos, en donde podamos obtener información, ¿no? Entonces, son parámetros que han cambiado. Ahora, la televisión. ¿Se acuerdan cómo era nuestra televisión, la televisión de nuestros abuelitos, de nuestros padres? Sí, Blanco y negro. Claro, Sí, con Sí, playas. era sí, un blanco y negro, negro. color Esos televisores eran blanco, de tubo blanco y negro. full de sectores. negro. Excelente, muy bien. Miren cómo han cambiado. Teníamos que cambiar con playos. Hoy en día, pues, las teles ya no son tan pesadas, sino más bien son súper delgadas, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, 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 como por ahorita ejemplo, sí, ahí sí. sí, Ya eso ya salió. salió. Excelente, muy un bien. El ejemplo, tema del día de hoy, pues, es Europa de, y la exploración del mundo. Excelente. Si recordamos un poquito, ¿cómo se llama el personaje que descubrió el continente americano? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien. ¿En qué año lo descubrió? El siglo XV. No me acuerdo. 4 creo que era. En 15, ¿no es? ¿Ya? En 1491. 1492. No era 1439. 92. ¿Quién da más? 2. ¿1492 o 1492. 1491? 1492. Muy bien. El día y el mes. A El 12 de ver, octubre. fue el 12 de octubre de 1492. Excelente, muy bien. Ahora, Cristóbal Colón, ¿qué origen tenía? ¿Era español, italiano o francés? Italiano. Italiano. Italiano, muy bien. Era un genovés, en este caso, ¿no? Que tuvo la oportunidad, en este caso, de viajar, ¿no? Apoyado directamente por los Reyes Católicos de España. ¿Cómo se llamaban los Reyes Católicos de España? Elizabeth. A ver, ¿cómo se llama? Busquemos.
Ya, muy bien. Elizabeth de Castilla y Fernando II de Aragón. Segundo de Aragón. Excelente, muy bien. Sí, si bien es cierto, pues fueron los pioneros en apoyar, en este caso, ¿no? El viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban las embarcaciones en las que viajó, sí, Cristóbal Colón? La Santa María ni la Pinta. Quiero. Ya, muy bien, nos hace falta una. La niña. La niña, muy La niña, bien. la Pinta y la Santa Excelente. María. Y la Santa María. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda la señorita Carmen, por favor. Buenos días, licenciado. Muchas Buenos gracias. días. Europa y la exploración del mundo. Durante los siglos XV y XVII, los estados europeos iniciaron la exploración del mundo gracias a las mejoras en la tecnología marina, lo que permitía viajes por mar a largas distancias. Los países que lideraron esta exploración fueron principalmente España y Portugal, aunque no fueron los únicos, pues otros países como Inglaterra y los Países Bajos también participaron. Sí, Excelente, muy bien, señorita. Muy gracias. bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, dentro del siglo XV, del siglo XVI, prácticamente fue un momento en donde se dieron lo que son épocas de exploración, ¿no? Recordemos que Cristóbal Colón no buscaba conquistar o encontrar nuevos territorios, sino más bien él estaba buscando lo que es una ruta o un camino más corto a la ruta de las sedas, ¿sí? En la ruta de las sedas prácticamente quedaba directamente en la India, en donde era un centro comercial sumamente gigantesco, ¿no? Y la idea que tenía pues Cristóbal Colón era buscar un camino o una ruta más corta, ¿no? Y sin embargo, pues terminó descubriendo lo que es el continente americano, ¿no? Ahora, nosotros, ¿en base a qué personaje tenemos el nombre del continente americano? No es por América Américo Vespucio. Vespucio. Por Américo Vespucio, A la ¿no? esposa del De Américo hecho, en Vespucio. este caso, excelente, muy bien. De hecho, en este caso, ¿no? Cristóbal Colón, en este caso, cuando llegó al continente americano, observó un nativo que salía, pues, del bosque, y él lo llamó, pues, indio, ¿sí? Porque él había pensado de que había llegado a la India, ¿no? Entonces, el término indio que nosotros muchas veces los escuchamos es mal dicho porque obviamente no estamos en la India, ¿sí? Entonces, él había pensado que había llegado, ¿no? Cosa que no fue así. Y obviamente, en base a una serie de navegaciones más, Américo Vespucio logró determinar este nuevo territorio y por ende, pues, llevamos el nombre de este explorador, ¿no? Ahora, vamos a determinar sus causas. ¿Me ayuda el señor Luis Ángel, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Segundo. Las exploraciones se originan principalmente con el objetivo de buscar nuevas rutas marinas para el comercio con las Indias. En concreto, España viajó hacia el oeste tratando de llegar a Asia por el Atlántico, mientras Portugal trató de hacer lo mismo, pero bordeando África. Estas exploraciones se usaron nuevos diseños de barcos más avanzados que los que habían usado los europeos hasta la época. Hasta el momento, el barco más usado era la galera, un pequeño barco movido por remos. Las galeras eran rápidas y maniobrables, pero estaban diseñadas para navegar en aguas del Mediterráneo y no eran aptas para viajes oceánicos. Gracias. Excelente, muy bien.
Ahora, si bien es cierto, uno de los factores fundamentales del proceso de exploración prácticamente fue el desarrollo de su tecnología, ¿no? Aquí aparece una de las herramientas, en este caso más utilizadas para la navegación, ¿no? Por ejemplo, la brújula. ¿Para qué nos sirve la brújula? Para guiarnos, Para, Para dirigirnos. para ubicarnos. Para guiarnos los diferentes fuertes, al norte, al sur o al oeste. Tener una buena ubicación. Excelente, muy Para bien. dirigirnos a los puntos Sí. cardinales. Los puntos cardinales, muy bien, ¿sí? Pero para aquellos años prácticamente tanto España como Portugal eran las potencias en navegación, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de aquella época utilizaban lo que se conoce como las pequeñas galeras, ¿no? Pero obviamente eran muy sencillas de manejarlo, pero directamente para salir a viajes oceánicos era una situación sumamente complicada, ¿no? De eso prácticamente aprendieron los españoles, los portugueses del continente asiático, porque prácticamente las herramientas de exploración las conocieron ahí, las implantaron directamente en sus navegaciones y eso directamente permitió descubrir estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras causas de la navegación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Enrique Liceo, por favor? Licenciado, muy buenos días. Buenos Causas. días. Causas. Pronto a ver, pronto surgió a ver, allá. Pronto surgió el exacte como reemplazó al no, chuta, perdón, tengo problemas con la compu. Reemplazó a la astrología. La diferencia entre ellos era que el astrología media la potencia de las estrellas en relación consiguió mínimos, mientras que el extante la hacia en relación con el horizonte. Gracias a estas se podía conocer la latitud, es decir, la distancia en grados respecto del Ecuador, lo que permite viajar con mucha más exactitud en la posición y permitiendo sobremanera no perder el rumbo. El descubrimiento de España y Portugal. El trato de Tordesillas dividió todo el globo por la mitad. El resultado en la imagen daría lugar a una gran riqueza de España, con la posición del continente y sus oros, traídos de América del Sur y de la cuenca del río Amazonas, rica en recursos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, otra herramienta que apareció directa para la navegación fue el sextante, ¿sí? Como reemplazo del astrolabio, tanto el astrolabio como el sextante prácticamente permitía ubicarse en base a la posición de las estrellas, ¿no? Y esto obviamente tuvo referencia en el horizonte y podían pues ubicarse en la navegación, ¿no? Ahora, como ustedes saben, la línea equinoccial o la línea de Écator, que se le conoce, y de ahí proviene pues nuestro nombre también, prácticamente era una línea en donde pues permitía determinar las rutas de navegación, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que existió lo que es un gran conflicto entre España y Portugal, ¿no? Porque los españoles, en este caso, al darse cuenta de que era un nuevo territorio, un nuevo continente, ellos mencionaron de que tendría que ser todo para España, ¿no? Mientras que los portugueses decían que ellos habían llegado primero a las costas de Brasil, ¿sí? Y que obviamente ellos utilizaban lo que es una planta conocida como palho do Brasil, que era una planta que se utilizaba para el tejido, ¿sí? Es decir, para la ropa, la vestimenta en general. Entonces, existió lo que es un gran conflicto. Por un lado,
los portugueses diciendo que habían llegado primeritos a Brasil y que por ende ese territorio tendría que ser para ellos, ¿no? Mientras que del otro lado los españoles mencionaban de que tendría que ser para España porque el representante que lo descubrió fue Cristóbal Colón, Américo Vespucio. Entonces existió un gran conflicto y aquí directamente el Papa tuvo que intervenir y generaron lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, en el cual directamente dividía al continente americano. Del lado izquierdo tendría que ser para los españoles y del lado derecho, en este caso, tendrían que ser para los portugueses. ¿Sí? Entonces se creó directamente ese tratado y se evitó directamente los conflictos. Ahora, vamos a determinar los diferentes avances científicos y tecnológicos de aquella época. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Araceli, por favor. Dicen buenos días. Buenos días. Dice los avances en los conocimientos y la tecnología. Y la era de las exploraciones se inició durante el Renacimiento Renacimiento, y el Renacimiento fue una época de conocimientos nuevos. Varios avances de la época facilitaron la tarea de los exploradores al aventurarse en los desconocidos. Un avance clave de logros en las en la cartografía, y principalmente dice cartografía, artes y ciencias de trazos, mapas y artes de la ciencia de trazar mapas. A principal del siglo 15. Siglo XV. El siglo XV, un erudito italiano tradujo el griego al latín, un libro antiguo llamado Guía de la Geografía. Ptolomeo había escrito el libro durante el siglo El siglo II. El siglo II. Los ejemplos impresos del libro inspiraron un interés renovado por las cartografía europeos aprovecharon el trabajo de la Ptolomeo para trazar mapas más preciosos de los descubrimientos de los exploradores. Proporcionaron nuevas informaciones a los cartógrafos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los avances del conocimiento y de la tecnología prácticamente aparecieron en la época del Renacimiento, ¿no? Y del humanismo también, en donde sí aparecieron nuevas teorías, nuevas herramientas tecnológicas, nuevas disciplinas, y dentro de ellas aparece lo que es la cartografía, ¿no? El arte y la ciencia de trazar mapas. Eso directamente permitió mejorar la ubicación, mejorar la navegación, ¿no? Aquí directamente podemos establecer, en este caso, de que aparecen lo que son libros, hablando de la guía de la geografía, hablando directamente de la especialidad de trazar mapas, de crear lo que son documentos para la navegación y que obviamente permitieron, sí, que estas embarcaciones lograran tener detalle, lo que son detalles de la ubicación y detalles en donde permitían en establecer lugares más precisos en general, ¿no?
Y eso, obviamente, con el desarrollo de los mapas cartográficos, eventualmente mejoraron las formas de exploración, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas herramientas que prácticamente eran utilizadas dentro de los primeros viajes, y aquí también podemos establecer la imagen en donde se representa las primeras formas de impresoras, ¿no? Aquí directamente pues podemos determinar, ¿sí?, que mediante estas herramientas, ¿sí?, lograron tener viajes más precisos sobre directamente el océano. Miren, por ejemplo, acá, estas, en este caso, eran consideradas las pequeñas carabelas. Sí, eran fáciles de manejar, obviamente se podían manejar con el viento, ¿sí? Utilizaban directamente las velas en general. Estas, en este caso, eran pequeñas y que obviamente no resistían, pues, viajes, en este caso, grandes, ¿no? Aquí, directamente, pues, ya tuvieron la oportunidad de mejorar sus embarcaciones y, obviamente, permitieron viajar a sitios más distantes, ¿no? Aquí también tenemos que determinar que en el siglo XV aparece la brújula. Al día de hoy, ¿seguimos utilizando la brújula o todavía no? Sí, En los relojes, sí, ahí todavía. Sí, sí, licenciado. Todavía. se usa. Sí, sí se usa. Sí. Excelente, muy bien. Nosotros vamos de navegación, nos vamos a un bosque y, oh sorpresa, se nos acabó la batería del celular. ¿Cómo nos ubicamos en los puntos cardinales? Con una hoja A través del sol. hecho canoa y un pedazo sería de basurita y poner un poco de agua para guiarnos, el norte y el sur. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente lo que es el astrolabio, el sextante, la brújula, ¿sí? Y sobre todo directamente las armas que los españoles y los portugueses lograron encontrar en el continente asiático, las armas, en este caso, utilizando lo que es la pólvora, ¿no? Y por ende, pues, en su momento los españoles utilizaron estas armas en contra de las poblaciones nativas que existieron dentro del continente americano, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, Tenga un Lice. excelente día, Gracias, licenciado. Lice. Gracias, licenciado. Licenciado.